Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares de hoy. Jordania asegura que repatriará esta semana a 2 detenidos en Israel, uno de ellos en huelga de hambre. El líder de Hamás le dice a Gantz, en presencia del mediador de la ONU en Ladenov, lamentarás el día que naciste. Un supremacista blanco detenido cuando planeaba atentar con bomba en una sinagoga de Pueblo, en Colorado, en Estados Unidos. Desde el 28 de septiembre, fuerzas egipcias han matado a 83 terroristas en el Sinaí. Estos son, como decíamos, los asuntos del día de hoy en las noticias de Radio Sefarad, que después ampliaremos en la agenda cultural en la segunda parte. Ahora les hablamos del gobierno jordano, que aseguró que traerá de vuelta a casa esta semana a 2 ciudadanos presos en Israel, después de que una de ellos fuera hospitalizada esta semana tras declararse en huelga de hambre hace 41 días en protesta por su detención. Ambos fueron arrestados en el paso fronterizo de Allenby, entre Jordania y Cisjordania, el 20 de agosto y el 2 de septiembre, respectivamente. La detención ha tensado las relaciones entre Amán y Jerusalén, provocando la semana pasada la retirada del embajador jordano. La prensa jordana ha especulado que Israel podría estar presionando con este caso a su vecino para que renueve el acuerdo que concedía a agricultores israelíes la explotación de 2 terrenos fronterizos bajo soberanía jordana y que el reino anunció que no extendería más allá del 10 de noviembre, según un pacto incluido en el acuerdo de paz firmado por Jordania e Israel en 1994. Sí, la verdad que todo esto es como una consecuencia de una consecuencia de una consecuencia, porque cuando todavía no se habían celebrado estas segundas elecciones en Israel, las del 17 de septiembre, pues una de las promesas electorales que planteó Netanyahu es que iba a anexionar los territorios en el Valle del Jordán. Recordemos que el Jordán es el río que atraviesa desde el lago Tiberíades hasta el Mar Muerto, tiene un valor histórico muy importante, pero más allá de esto, tiene un valor, digamos, estratégico para la defensa del territorio de Israel, porque una vez cruzado ese valle, pues se sube a una meseta desde la cual se domina todo el valle del otro lado que llega hasta el Mediterráneo y que se llama Israel. Es decir, que quien se posicione en esas alturas, muy cerca del Valle del Jordán, pues tiene un dominio casi completo sobre el territorio israelí, y así ha pasado cuando los jordanos antes del año 67 dominaban esa zona. Por eso Netanyahu había propuesto anexionarlo. Bueno, eso no había pasado de ser una propuesta, digamos, con fines electoralistas, porque en la práctica hubiera sido muy difícil realizarla, pero esto desató una reacción en el reino jordano, que en el año 94, en el Tratado de Paz, pues había estipulado una cesión de unos territorios que estaban al otro lado del Jordán, pero que ellos no cultivaban para que lo pudiesen trabajar unos agricultores israelíes. Es decir, permanecían con soberanía jordana, pero estaban cedidos para el uso por israelíes. Tras las declaraciones de Netanyahu, los jordanos dijeron de que iban a quitar ese punto del acuerdo y por lo tanto iban a recuperar el control y que los israelíes debían abandonar esa zona el próximo 10 de noviembre. Y mientras tanto, pues hubo un par de detenciones en la frontera jordana con los territorios en disputa, lo que comúnmente se más llama la margen occidental, o Cisjordania, o Judea y Samaria, según quien lo pronuncie. Pues no tengo yo los datos exactos por qué fueron detenidas estas 2 personas, pero supongo yo que no fue al azar y que no fue un capricho de los soldados que custodian el puente Allenby, sino que había alguna situación
que les hacía sospechar y por lo tanto los detuvieron y los han mantenido presos durante bastante tiempo, durante por lo menos un mes o un mes y medio según el caso. Pues ahora parece que los van a liberar y una vez conseguido este acuerdo de liberación, pues los jordanos están sacando pecho y diciendo que ellos son los que han impuesto estas condiciones a Israel, etcétera, etcétera. Me imagino que también de cara a la interna que sufren en su país, que no olvidemos que ha logrado sobrevivir, entre comillas, no solamente a las primaveras árabes que se suponían que se rebelaban contra también las monarquías en muchos países árabes, sino también a la cercana guerra tan prolongada en Siria, a la llegada de millones de refugiados sirios a su territorio. Eso sumado a que el gobierno hachemita es un gobierno de una minoría que gobierna un país constituido básicamente por árabes palestinos. Por eso muchas veces cuando se habla de la creación del Estado de Palestina, alguien saca a colación de que esto ya fue hecho, ya se creó un Estado de Palestina en el año 22, cuando se creó este artificial reino hachemita de Jordania, que con que fuera democrático y no necesariamente una monarquía de herederos de Arabia Saudita, pues sería perfectamente viable como país palestino. El líder del movimiento terrorista Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, amenazó al líder del Partido Azul y Blanco y posible próximo primer ministro de Israel, Benny Gantz, durante un encuentro este lunes junto al representante de la ONU en la región, Nikolai Mladenov. «Lamentarás el día que naciste», le dijo después de que éste declarara que Israel debía responder con fuerza a los ataques terroristas desde la Franja de Gaza. El líder del Hamás también amenazó a Israel diciendo que si agravan el bloqueo a Gaza, dispararemos misiles a Tel Aviv por 6 meses y convertiremos las ciudades de Israel en ciudades fantasmas. Además advirtió sobre la fuerza militar del Hamás, destacando que el brazo armado del movimiento terrorista está produciendo misiles antitanques para atacar a los blindados israelíes y enfatizando que tienen preparadas miles de trampas para el ejército israelí si éste decidiera entrar al territorio gazatí. Bueno, algunos apuntes. Uno que es casi a raíz de que anoche en la televisión de España pues hemos visto, esto parece que no tiene nada que ver, pero un debate preelectoral entre los candidatos a dirigir al país, y mucha gente se piensa que ha sido un debate bronco, pero si ustedes piensan que delante del representante negociador y mediador en la ONU en la región, una de las partes le dice al otro que te vas a arrepentir del día que naciste, pues realmente lo nuestro se queda en una comedia de situación en comparación a lo que habla Hamás. Pero también recordarán que si han escuchado las noticias ayer mismo en respuesta a lo que había pasado con el lanzamiento de cohetes desde Gaza, que había sido con una respuesta militar aérea israelí sobre blancos de Hamás, aunque se sabe que el problema es que hoy en día en la Franja de Gaza Hamás ya no tiene el control efectivo de lo que está sucediendo. Es decir, que ahora están los de Hamás en este tipo de enfrentamientos verbales muy agrandados y diciendo que van a romper en 1000 pedazos Tel Aviv y que van a convertir a las ciudades israelíes en ciudades fantasma y que están produciendo misiles antitanques. Bueno, en realidad solo hemos visto la utilización de un Kornet antitanque en todos estos años, y el Kornet es un misil antitanque de fabricación rusa, es decir que no lo están desarrollando ni lo están fabricando, se los han conseguido de contrabando y como mucho han tenido que aprender a dispararlo, que tampoco debe ser lo más difícil del mundo. Así que, bueno, aquí en España decimos menos lobos, en esta zona sería mejor decir menos cohetes y más dedicarse a construir y defender
a la gente a la que se supone representan. Pero bueno, esto es pedir demasiado. Un supremacista blanco de 27 años fue detenido el pasado viernes cuando planeaba atentar con la colocación de una bomba en una sinagoga de Pueblo, en Colorado, Estados Unidos. Fue detenido por agentes federales encubiertos que se hicieron pasar por cómplices. Reconoció que planeaba atentar contra la sinagoga durante la noche, cuando nadie estuviera dentro, aunque al parecer matizó que en el caso de que el recinto no estuviera vacío, pensaba continuar de todas maneras con el ataque, empleando unas bombas descritas como absolutamente preciosas. Además, planeaba también usar arsénico para contaminar el agua de la sinagoga, Templo Emmanuel, que es la segunda mayor y más antigua de Colorado. Tenía varias cuentas racistas en Facebook a través de las cuales le contactó una integrante encubierta de la agencia federal para luego presentarle a otros 3 compañeros, también falsos supremacistas blancos, a los que envió numerosos vídeos, en uno de los cuales aparece ataviado con una máscara y un machete, pidiendo a los dioses estar con él para cumplir con lo que debo hacer. Bueno, esto lo que confirma, esta persona era del Ku Klux Klan, bueno, tiene un currículum que con 27 años ya ha llenado la cartilla, pero esto confirma una cosa: los extremistas y supremacistas, aparte de todo, son idiotas. Esta persona, pues, se le hicieron de cajón, vamos, que esto no aguanta ni medio capítulo de una serie de estas del FBI, porque alguien tan tonto... como que se conoce a alguien por Facebook, una chica lo contacta, ay, sí, yo también soy supremacista, tengo unos amiguetes que te van a venir muy bien y que esto que lo otro, y él le cuenta todo esto a los que son agentes del FBI. Es decir, esta persona espero que en la cárcel aprenda a ser mejores amigos y que no se fíe tanto, porque aparte de tonto es incrédulo y pues se la han metido bien doblada. Se va a pasar una buena temporada a la sombra, pero mucho menos de lo que le correspondería, o incluido un corredor de la muerte, si hubiera logrado avanzar en su proyecto, que tampoco tenía muchos visos. Porque decía, bueno, voy a atentar por la noche, y si hay gente, si hay gente, no importa. Las bombas son preciosas, algo de lujo, y después le voy a poner arsénico en el agua, es decir, que la gente que viene y ve que han cometido un atentado, lo primero que van a hacer es ir a beberse del grifo que hay ahí. Realmente yo no me gusta poner extremos y calificar a la gente en buenos y malos, en tontos e inteligentes, pero realmente cuando se apunta tanto en una dirección hay que usar la navaja de Occam y decir, esta persona está condenada a ser un tonto toda su vida. En varias operaciones que se desarrollan en el norte y centro del Sinaí desde el pasado 28 de septiembre, el ejército y la policía de Egipto han matado a un total de 83 terroristas, entre ellos 6 calificados de muy peligrosos, que estaban en posesión de 65 armas de diferente tipo, 20 proyectiles de mortero y municiones. Según informaron, los uniformados desactivaron y destruyeron 376 artefactos explosivos que fueron plantados en la carretera en las zonas donde operan. A pesar de la prolongada ofensiva, los radicales siguen activos en el norte del Sinaí y reivindican ataques contra los uniformados egipcios casi a diario, aunque solo los más mortíferos son reconocidos por las autoridades. Sí, bueno, el tema es que en Egipto reina una opacidad tan tremenda respecto a las operaciones, especialmente las antiterroristas que llevan a cabo en el Sinaí, que realmente es muy difícil saber qué es lo que está pasando y cuál es el sentido de estas muertes, si los 83 que mataron eran realmente terroristas o eran civiles que se le cruzaron en búsqueda de terroristas y ellos tienen que presentar un resultado convincente a su ciudadanía, porque están, fíjate, desde el 28 de septiembre con este operativo, ya llevan mes y medio y lo que está sucediendo sucede a diario hay atentados
contra policías y soldados en el Sinaí. El Sinaí es una zona, es un desierto, es enorme, está muy poco poblado, y en los pocos sitios donde tienen algún destacamento o militar o policial, pues esta gente que se maneja a sus anchas por el desierto, pues logran una efectividad mortal en contra del gobierno actual del Fatah al-Sisi, que si bien es más amigo de Estados Unidos y de Israel que lo que eran antes los hermanos musulmanes, sigue siendo un gobierno con bastante poca legitimidad y avalado por unas urnas en condiciones no muy fiables. Es decir, que no sabemos y no tenemos ninguna idea real sobre qué puede estar pasando en el Sinaí, porque ya llevan años, muchos años, tratando de sofocar estos grupos terroristas, y les está resultando, aunque el ataque es a mucho menor escala, pero le está llevando mucho más tiempo que, por ejemplo, las fuerzas de Siria en sofocar a grandes grupos terroristas y mucho mejor armados. Pero claro, Siria, a pesar de ser un sitio muy cálido, no es un desierto como el Sinaí, donde hay una densidad de población muy, muy baja en la zona interior, y donde abundan las cuevas y otros refugios por los cuales ni siquiera los medios aéreos o los drones son capaces de llegar a detectar a estos enemigos del Estado egipcio. Llegamos aquí al final de la primera parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Hacemos ahora una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Y hoy nuevamente en la agenda cultural, Oye mi voz. Mañana ya recuperaremos la voz de Raquel, que sigue en La Rioja, San Millán de la Cogolla, tratando de reunir y traernos todas las novedades y todo lo que está sucediendo en esas jornadas sefardíes. Pero mientras tanto aquí tenemos noticias culturales, ¿no? Así es. En 1994 el Ateneo Obrero de Gijón creó una sección de enseñanza dedicada a temas de migraciones y refugiados. En su 25 aniversario, la entidad ha inaugurado un programa de actividades con la muestra Pensad en lo que ha sucedido, lecciones del Holocausto, que estará a disposición del público hasta el 18 de noviembre. El contenido expositivo tendrá otras actividades en sedes diferentes: Refugiados, bienvenidos, una exposición para estudiantes de educación secundaria, y Sufrir la guerra, buscar refugio, Asturias 1936-1937. Bueno, ya ven esta iniciativa para los que estén por Gijón en el Ateneo Obrero de la ciudad. Interesante. Entre los judíos alemanes que llegaron a España huyendo del nazismo se encontraban David Oliver y Kurt Flatau, dedicados a la industria del cine, que montaron en Barcelona la productora Ibérica Films, cuya primera película fue la muy castiza Doña Francisquita, basada en la zarzuela de Amadeo Vives, que desde su estreno en 1923 llenaba todos los teatros. Una comedia de enredos en el Madrid más chulapo de mediados del siglo XIX. La película se estrenó en 1934, dirigida por el también judío alemán expatriado Hans Berendt. Los técnicos eran todos judíos alemanes y austriacos. No solo resultó un éxito en España, sino que también se distribuyó en América Latina. A partir de 1936, con el estallido de la Guerra Civil, la película cayó en el olvido. La productora Ibérica Films quedó desmantelada y hasta el director Berendt acabaría sus días en Auschwitz en 1942, apresado por los nazis en Francia. Ahora, dicha producción ha sido restaurada digitalmente por la Filmoteca Nacional gracias a un convenio con el Teatro de la Zarzuela, y se podrá ver en diferentes pases en los meses de diciembre y enero. Bueno, en cuanto tengamos las fechas exactas, también las haremos saber, porque es realmente interesante que estos judíos expatriados que se fueron de Alemania y de Viena, de Austria, por la presencia nazi, etcétera, etcétera, ya tenían experiencia en el cine,
vienen aquí a España y dicen, bueno, aquí ¿qué se puede hacer? Pues una película española. ¿Y qué es lo que está triunfando en el teatro? Doña Francisquita, que es una comedia muy chulapa de Madrid, etcétera, etcétera, una zarzuela en realidad. Y es muy gracioso que justamente este equipo de judíos alemanes que no entendían, supongo yo, mucho español, pues se dedicaran a hacer esta película, que fue un exitazo, pero que después, por vicisitudes de la vida, porque muchos terminaron exiliados, asesinados o lo que sea, pues desapareció de las carteleras. Así que ahora vamos a tener dentro de poco la oportunidad de volver a verla, y con una remasterización digital que yo creo que va a ser muy interesante ver una película tan castiza y ver luego los créditos, ¿no? A mí me hace recordar a esta película que hizo Penélope Cruz, La niña, ¿cómo era? La niña de tus ojos. La niña de tus ojos, que también estaba rodada en Alemania. Bueno, no eran judíos, pero sí que había un operador judío checo en la historia. Pues aquí es una película rodada en España en plena época franquista también, hay que decirlo, ¿no? Es decir que, bueno, no en la época franquista, sino en la época republicana, perdón, en el año 34. Así que, bueno, estaremos esperando a que esto se estrene y veamos la calidad que tiene. Después, si aguanta bien el paso del tiempo, estos 80 y pico de años. Bueno, tendrán oportunidad de hacerlo gracias a la Filmoteca Nacional, como decíamos, en los diferentes pases que hemos comentado en los meses de diciembre y de enero. Llegamos ahora al final de esta agenda cultural para hablarles de la compañía israelí de aviación comercial El Al, porque ha rendido un curioso homenaje a su Boeing 747-458, apodado La Reina de los Cielos, con un último vuelo, después de sumar 48 años de servicio, trazando en el cielo al suroeste de Chipre la silueta del aparato que quedó registrada en el radar aéreo. En 1991, varios Boeings de El Al transportaron en 35 horas un total de 14.325 judíos de Etiopía a Israel como parte de la Operación Salomón. Durante esta acción militar se batió el récord de cantidad de pasajeros transportados en un vuelo, cuando un Boeing 747 llevó 1.087, si bien en un primer momento solo se planeaba que embarcaran 760 personas. Un total de 346 murieron en 2 accidentes de Boeing 737 que tuvieron lugar en octubre de 2018 en Indonesia y en abril de este año en Etiopía. Tras estas tragedias, varias aerolíneas han optado por renovar su flota con modelos más modernos. Sí, y hemos ilustrado las noticias de hoy, la imagen que ustedes ven, que parece un dibujito, pues ese dibujito fue lo que se vio en el radar, que estaba dibujando el avión, antiguo, viejo Boeing 747 del cual se despide la compañía El Al. Y me imagino con cierta nostalgia, porque si bien es cierto que han tenido unos accidentes, algunos aparatos, son aparatos muy manejables y muy adaptables. Muy manejables en el sentido de que son capaces de dibujar una silueta como la que están viendo en la imagen, que tiene curvas muy cerradas, y también es muy adaptable porque en general están pensados para llevar entre 300 y 400 pasajeros, pero ante la premura que significaba sacar a los judíos que habían venido hasta Etiopía desde Sudán, hasta Sudán, desde Etiopía huyendo de la guerra civil para ser transportados a Israel, pues tal como aparece reflejado en una reciente serie de Netflix que se llama algo del Mar Rojo, pues los que llegaron con el avión estaba puesto para cargar el doble de la cantidad permitida, 760 personas, pero al final decidieron sacar absolutamente todos los asientos y dejar el fuselaje vacío dentro, la gente sentada en el suelo, y llevarse a todos los que estaban allí esperando, que eran más de 1.000 personas, 1.087 personas en un avión que no era un jumbo. Así que bueno, nos despedimos
de estos Boeings que para nosotros, por lo menos para mí cuando era niño, eran el futuro, como cachivaches del pasado. Bueno, pues con este homenaje nos despedimos también nosotros de todos ustedes hasta las noticias de mañana aquí en Radio Sefara.